¿Cómo fue que llegamos a conocerte, Beto? ¿Te encontramos en el camino de algún lugar? Espero que no, güey. No. Espero que no me hayan levantado en ningún lugar. Pues no lo sé. Sí, créeme, si hubiera sido de que estuvieras esperando en algún lugar de la carretera haciendo señas, yo me hubiera seguido. Así. Pero Probablemente sin ninguna duda. Créame. Lo más que hubiera ocurrido es que le hubiera hecho atropella a ese que está ahí en la esquina. En mi rancho lo que me enseñaron fue a no subirme con extraños. Pero, Así, en mi rancho enseñaron que cuando encontrábamos gente como tú a la orilla de la carretera, hiciéramos la señal de la cruz para ver si desaparecían, porque era un espectro. No entiendo nada, ¿de qué vamos a hablar? Qué bueno que no entiendes nada. El día de hoy, la toma 3 se viste de gala y aborda las road movies. ¿Qué te parece? Ah, por fin algo serio, güey. por fin algo serio. Pero Y bueno, a ver si ahora empezar sí es serio el programa, ¿no? Pues veamos, a ver. You ain't heard nothing yet. You ain't heard nothing ¿Por yet. qué no dejas que suene la cortinilla real? You ain't heard nothing yet. Tony, you ain't heard nothing yet. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Toot toot tootsie, goodbye. Esto es Toma 3, Toot toot tootsie, don't cry. un podcast de cine. The little choo choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión vamos a hablar de road movies y para eso estamos aquí con ustedes. Roberto Chévez. Marco Antonio Santiago. Y Víctor Hernández. No estamos vestidos de hippies, como tal vez se pensaría. Tampoco estamos a bordo de un coche, de un lanchón, como se les conocía. Un lanchón. O sea, no vamos a hablar de coche eso. amplio, No, entonces vamos a hablar de mi cazadora de cuero y mis pantalones de mezclilla, ceñidos así para que parezca yo personaje de Vanishing Point. Eso yo creo que sí lo podemos mencionar. Las Harley Davidson que dejaste aquí afuera. Están estacionadas, Creo que eso así. sí podemos mencionarlo. Sí, y el triciclo con ruedas de llegó Beto, así. Que llegó tarde porque ese era para el episodio de Resplandor. Ajá, pero sí, no sé llegó. si vais a llegar muy lejos. Aparte fue triste porque llegó pedaleando y diciendo you wanna play a game. Entonces, aparte de todo, fue una enorme confusión de temáticas. Pues. Pero aceptamos que puedes ir a lugares. Eso es lo que pasa cuando revuelves dos programas, güey. Sí. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando estás grabando a las 5 de la mañana. Pero A ver si entendí. Entonces vamos a hablar de ¿qué? vamos a hablar de road movies. Ok. De películas de carretera. y de... Defíneme eso, güey. Creo que está muy abstracto. Claro, porque uno dice road movies, o sea, yo que por ejemplo no estoy tanto en la cultura cinematográfica como no me canso de repetirlo, road movies me dice, digamos, pinta una idea en mi cabeza. Pero Por no favor, sé si sea efectivamente. verbaliza No, bueno, esa porque idea para ver si... o sea, señor Neófito, aprovechémonos de su condición Perfecto. y díganos qué es lo que le es lo que sugiere. más me gusta hacer, así, Sí, hablar de lo que no sé. Ajá. Entonces, aprovechémonos de su condición Claro. de ignaro, Sí, así, sí. y díganos qué es lo que le suena cuando usted oye el término road movie. Claro, porque lo primero que yo pienso es grandes extensiones de terreno, carreteras largas que se extienden hasta el horizonte, personajes que van ya sea en un auto o en motocicletas, O a pie. o tal vez a pie, no sé si eso sea, bueno, parte Bueno, de... te estoy ayudando. Pero bien, el chiste es que yo le entiendo, o sea, una película en la que son una serie de sucesos cortos, historias pequeñas a lo largo de todo el camino y al final el trayecto resulta ser la trama, ¿no? Más que un punto en particular que se resuelve o algo así, más bien. Déjenme arruinarles el encanto de lo que Víctor acaba de decirnos. En realidad, Víctor fuera de cámara, o fuera de micrófono, perdón, confesó que él pensaba que road movie eran las películas que te pasaban en los camiones cuando ibas rumbo a algún lugar. Ah, eso es porno. Eso era lo que él creía que era la road movie. Pero, Prácticamente todo. y fue lo primero que le corregimos. No, eso es una película en la carretera, pero no es una película de carretera. Sí, sí. Curiosamente, Beto estará de acuerdo conmigo, lo que Víctor describe en este momento esencialmente es una de las películas canónicas
del género, que es Easy Rider, ¿no? ¿Cómo lo pusieron en español? Buscando mi destino, creo que es como una gran traducción. Ajá, sí, como o sea, película de televisión. ajá, juro que así es, pero sí. La traducción de Easy Rider, una película que, si la memoria no me falla, es 1967. 69. Y que es la película, la road movie por definición. Como la canónica. Ajá, ¿no? es así Sí, como, el molde. así como en algún momento hablábamos de cine de terror y puntualizábamos que, por ejemplo, el gabinete del Dr. Caligari es una de las más tempranas representaciones de la película de horror. Yo creo que Easy Rider entraría tranquilamente como una de las manifestaciones más inmediatas y más recurrentes del concepto de road movie. Y eso sería como que, creo que de ahí podríamos partir para empezar a cortar el género, ¿no? A pesar de que hay, según los críticos, road movies anteriores, creo que podríamos empezar por ahí para dividir Claro. este Sí, género. yo siento que efectivamente hubo muchas películas previas que definieron, que pueden definirse como road movies, empezando por, y me van a decir cómo chingo con este ejemplo, pues empezando por Viaje a la Luna, ¿no? Ok. Pensé que ibas a decir Nacimiento de una Nación. No. Qué bueno que no. Viaje a la Luna es un road movie, Pero creo no hay que con caminos. todos los ingredientes, ¿no? Pero no hay O sea, caminos. ¿O sí hay caminos? Sí, ¿cómo no? El camino a la Luna. Hay un trayecto. Si lo llevamos a ese extremo, Sí, bueno. la mayor parte de los teóricos colocan como que la road movie es la continuación de lo que en la tradición literaria existe, que es el concepto del viaje heroico o del viaje iniciático, ¿no? Claro, que sí. nace en la Odisea de Homero, que nace en Viaje al Occidente, del nacimiento del mito del rey mono, Sun Wukong, para los orientales, que está en el Santo Grial y la búsqueda de los caballeros de la mesa redonda. Entonces, como que haber referencias, hay muchísimas referencias de este viaje, ¿no? Y que en realidad el cine solo retoma este elemento. Claro, sí. Toda road movie Ok. como canónica sería una película en donde los protagonistas viajan y a partir de su viaje descubren, confrontan, evolucionan o Claro. resuelven algo, ¿no? Aunque yo sí creo que, pues efectivamente, Easy Rider viene a definir el género porque road movie, pues es el camino es quien hace la historia, ¿no? O sea, yo siento que si algo realmente pasa en esa historia es el camino. O sea, justamente estos individuos que están viajando sin un guión, hay que aclararlo. Ujú. O sea, decidieron plantearon la idea donde pues está claro que pues la idea es dos bikers se lanzan a la aventura y pues a ver qué nos encontramos en un Estados Unidos pues dominado por el movimiento hippie y por toda la cuestión sesentera, ¿no? Sí. Entonces pues estos dos personajes pues van recorriendo prácticamente los Estados Unidos en sus motocicletas Harley, que por cierto son un gran comercial para la marca, y y pues conforme iban pasando aquí y allá, pues se iban uniendo a una comuna de hippies, tenían ahí un encuentro con ellos, no pasaba nada extraordinario obviamente, pero finalmente estaban en el camino teniendo una serie de experiencias, ¿no? Y finalmente, vaya, el final viene a ser nada más una manera de concluir la historia. O sea, teníamos que terminarla y por tanto hay que terminar en algo, ¿no? Así Entonces, es, la verdad se me hace muy es- piñata ese final. Es una gran sorpresa. Desde el punto de vista del espectador, tú no te esperas cómo termina Easy Rider. No sé si ustedes quieran que la arruinemos para el público en todo Es una sentido. más que arruinas, güey, Ajá, pues, que tenga un spoiler adicional. Pero el asunto es, nuestros dos protagonistas, Peter Fonda y Dennis Hopper, que aparte son los protagonistas, el co-guionistas, uno de ellos dirige, producen todas las... O sea, es una película muy, muy íntima, muy chiquita, con muy pocos recursos. Una muestra perfecta del cine independiente. Son estos dos tipos que recorren la Norteamérica en dirección hacia el Mardi Gras, o sea, es como el lugar al que se dirigen.
En el camino se autofinancian su viaje vendiendo drogas, conocen todo tipo de entes extraños, ven reflejado su mundo cultural que están haciendo posterior a la Segunda Guerra Mundial y al empujón económico que tiene Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ven a esta Norteamérica redneck, intolerante y todo. Que pareciera que no está cambiando mucho. No, que no ha cambiado nada, ¿no? Tienen su roce con la autoridad. Vamos a ver a Jack Nicholson en uno de sus primeros personajes, como el abogadín ahí, que los ayuda a salir de la cárcel y que se une a su viaje. Y la película termina con nuestros dos héroes, asesinados en mitad de la carretera por un conjunto de rednecks, por un conjunto de campiranos norteamericanos que los ven en la carretera y les disparan sin mayor... Por tener el pelo largo. Ajá, o sea, sin mayor... Que aparte es algo completamente natural, ¿no? Es algo completamente realista, no hay ninguna exageración en el asunto. Ya lo habíamos discutido fuera de micrófono, que se está volviendo como un elemento común en nuestras pláticas. La película es más importante como bandera de un movimiento que como obra cinematográfica en sí misma. Claro. No es una gran película. O sea, sí tenemos que aceptar así como... Si la vemos a la luz de nuestra cultura actual y de toda la historia de lo que le ha pasado, de repente nos va a parecer una película medio inconexa, nos va a parecer una película a ratos hasta incluso aburrida. No la vamos a percibir emocionalmente, que creo que es la gran trascendencia de Easy Rider. Le caló a una generación, le caló el corazón a una generación. Sí, exacto, por la manera en que fue construida, ¿no? De hecho, pues yo siento que el gran acierto de Easy Rider fue, a diferencia de otras películas que decimos tan adelantadas a su tiempo, esta película fue muy actual, ¿no? Uh-huh. O sea, fue una película muy adaptada a su tiempo, ¿no? Entonces, pues todo surge como una idea prácticamente de, oye, ¿qué tal que haríamos una película? Nos vamos recorriendo los caminos de Estados Unidos, uh-huh, y nos vamos con una cámara y pues vamos viendo qué sale, ¿no? O sea, literalmente la película se hizo así. Así es, así, o sea, no hubo un guión, sí. No existió un guión para esta película, y muchos de los elementos que ocurren en ella, pues realmente son improvisaciones que van surgiendo en el camino. O sea, la película en sí es un road trip, sí, o sea, la película en sí es el viaje, o sea, por eso es que la película se vuelve prácticamente la bandera de este género, ¿no? Y bueno, está el hecho de que está basado en un guión mucho más estructurado y existente ya de Ettore Scola, de una película ya hecha en Italia, o sea, el mismo Dennis Hopper le reconoce a esta película antecedente italiana la imagen. Es como, ellos vieron esa película y dijeron, bueno, ahora lo que vamos a hacer nosotros es como reproducir esa película en nuestras propias dinámicas, en nuestras propias mecánicas. La película italiana es El Sorpasso, la dirige Dino Risi, es de 1962 y es un guión de Ettore Scola, uno de los primeros guiones de Scola. Tiene la misma estructura. Esta película, aparte de que catapulta a Fonda y a Hopper como ídolos contraculturales norteamericanos, no podemos olvidar el detalle de que es una película montada efectivamente como una road trip con tipos rellenos de droga, grabando y viviendo en el día a día, pues, con un crew, con un grupo de filmación muy, muy chiquitito que va haciendo como el mismo viaje, ¿no? O sea, que va reproduciendo todo eso. Esa es otra de las razones por las cuales a la gente le cala tanto y le gusta tanto, porque le da voz a una generación. Esto nos permitiría incluso entrar en la mecánica de, no olvidemos que una de las cosas más inolvidables de Easy Rider es su soundtrack, es la música que suena dentro de la película. Ahí vemos como usada de manera muy natural la Born to Be Wild. Ajá, no, es como todos conocerán o reconocerían como parte de la historia del cine esta imagen de estos dos hombres barbudos, trepados en Harleys y con Steppenwolf sonando a todo lo que da, ¿no? O sea, mientras recorren los freeways norteamericanos. Entonces, es igual, otra pieza básica de la cinematografía, pues es otro ícono cinematográfico. Ahora, pues yo siento que el género, por llamarle de algún modo, o sea,
ha ido evolucionando, ¿no? O sea, ya, o sea, yo siento que la única ocasión tal vez en que la historia ha sido el road trip, o sea, la historia está en el viaje en sí, fue con Easy Rider. O sea, de ahí en fuera, lo que se buscó fue contar una historia a lo largo de una travesía, que tiene todos los elementos del cine convencional, ¿no? O sea, en el caso de los gringos, ¿no? Entonces, pues hay infinidad de historias que apelan a este género, pero pues casi todas son de ellos, ¿no? Sí, nos reconocemos. En Easy Rider, el camino es un actor más. El camino es un protagonista más de nuestra historia, ¿no? A diferencia de otros en los que solo es un medio, solo es algo sobre lo que nos movemos, pero no es realmente un protagonista, ¿no? Aquí, tanto el camino como incluso me atrevería a decir que los vehículos son protagónicos de la película, ¿no? Son representativos, tienen una personalidad. Sí, también por esa carga cultural fuerte que tienen, los momentos donde los protagonistas se acercan a pues cualquier instancia de la autoridad, cuando la autoridad los reconoce como motociclistas, entonces así de, ellos están buscando problemas, sheriff, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces el simple hecho de estar montando esos vehículos para viajar, ya los marca como un símbolo. Sí, y eso es a lo largo de toda la película, ¿no? Sí. O sea, a donde quiera que van, parecen ser dos tipos con buenas intenciones, y a donde quiera que van son vistos como delincuentes, ¿no? O sea, no necesariamente como delincuentes, pero sí como vagos, ¿no? O sea, como marginales, sí. Exactamente, como alguien que tiene que ser rechazado a toda costa, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no los tolero. Sí, porque decidieron vivir fuera del sueño americano, porque decidieron vivir fuera de la sociedad integrada, correcta y lógica. Claro, o sea, porque qué buen norteamericano no tiene una casa y deseos de tener un trabajo y un horario de tal hora a tal hora. Así es, y el mismo personaje de Dennis Hopper lo dice, ¿no? O sea, güey, es que nos envidian porque somos libres, ¿no? O sea, desde ese momento ellos ya nos rechazan, ¿no? O sea, porque quieren ser como nosotros. Sí, o sea, porque tu imagen reta su forma de vivir, ¿no? Que ese es el mérito de Easy Rider. Y con eso creo que podríamos empezar a movernos en dirección hacia qué le pasó al género una vez que ocurrió Easy Rider, ¿no? Porque a mí, una cosa que me llamó mucho la atención de esta película y de otras instancias de road movies que mencionaremos en algún momento es, digamos, la cantidad de historias pequeñas que se van desarrollando, o más bien que se atisban a lo largo de la película, ¿no? En road movie es claro porque visitan varios lugares y se ven personajes que habitan esos lugares, que sí tienen como cierta forma, pero son solamente visitados de paso, ¿no? Se van dejando en el camino todas las historias, nada más. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, o sea que es una forma narrativa de visitar muchas pequeñas historias a través de los ojos de los mismos personajes, y son historias que son como puntas de iceberg nada más, ¿no? Que se van viendo, se visitan pequeñas islitas narrativas que es otra cosa que breva directamente del cine italiano. O sea, en el cine italiano eso es muy clásico. Uno de los representantes claros de este tipo de cosas es Fellini, pero muchos de los cineastas del neorrealismo italiano hacen ese tipo de cosas. Incluso se nos muestran así como la pelea de vecindad. El repasón de Mosaico nos muestra como historia aquí, historia acá, historia acá, historia acá. Ninguna está terminada. Algunas, de hecho, parecen hasta más atractivas que la historia que nos está contando el director, pero el director la ignora por completo. Se sigue con la que nos está contando. Eso también es como natural del cine italiano, de la manera de narrar historias de los italianos, que es más novelesca que cuentística, ¿no? O sea, se aspira un poquito más dentro de la clásica película norteamericana al cuento, la pequeña anécdota lineal que va de un punto a otro, y de repente otras latitudes empiezan a generar estas películas en donde el mundo tiene más cuerpo, en donde el mundo es como más completo, más grande, es más un mosaico, y la historia, o bueno, la película elige un camino cancelando todos los otros, dejándonos ver que existen, pero no mostrándonos todo, ¿no? O sea, ese es el cambio y la situación. Esa es otra cosa por la cual Easy Rider podría llegar a ser fascinante, pues, o sea, por la cual es un discurso tan potente para su generación. Pero bueno, o sea, como una bandera está muy bien Easy Rider.
pero bueno, como decías hace rato, el mérito artístico yo siento que es menor. Es muy chiquito. O sea, realmente la película, o sea, si no hubiera sido En el camino, hubieras dicho, bueno, pues una película que tal vez me entretuvo un poco, me aburrió mucho y al final, pues yo siento que el final fue una manera de decir, pues ya aquí que se acabe, porque si no sabemos cómo terminar esto, ¿no? O sea, creo que la construcción del guión, pues está claro que no existe, ¿no? Sí. O sea, lo que se les fue topando y finalmente del material recabado dijeron, bueno, pues esto es interesante, como si fuera un documental, a fin de cuentas, ¿no? O sea, es un documental del camino. Y terminó por definir el género, un género y una generación, ¿no? O también como uno a veces hace cuando cuenta sus propios viajes a los amigos o a la familia cuando regresa. O sea, tampoco es que vayas planeando que te pasen aventuras, sino que ya una vez que lo cuentas dices, bueno, pasó esto y más o menos fue relevante, creo, ya que lo veo en retrospectiva. Pero lo cierto es que una película como Easy Rider permitió que vinieran otros ejemplos que son mucho más sólidos, con un guión bastante bueno y con muy buenos resultados. O sea, yo incluso retrocedería, ¿no? O sea, yo creería que sí hay road movies previas a antes de que haya caminos. Exacto, previa a Easy Rider, donde ya se veía los elementos que podrían definir el género de road trip, ¿no? Entonces, a ver, pues mencionemos entonces. Yo el viaje a la luna pues era un chiste, obviamente, porque no sé, porque la historia no está en el camino, ¿no? O sea, simplemente viene un cañonazo, elipsis y llegamos a la luna, ¿no? Eso no es un road trip. Claro, porque la elipsis es quitas lo que haría la road movie. Exactamente, o sea, no vemos exactamente qué está pasando en el camino, ¿no? Entonces, yo por ahí colocaría a esta película de Frank Capra, Sucedió una noche, It Happened One Night, con Clark Gable y Claude Colbert, una muy entretenida película donde una hija de un millonario estadounidense que pues es muy caprichosa y termina por renegar de que el padre esté tratando de imponer todas sus reglas en su vida. Y pues ella huye, en media película el padre la anda buscando por todos lados y se topa con el personaje de Clark Gable en un autobús que va en dirección a Nueva York y a partir de este momento pues entablan una relación ellos dos, obviamente se obligan de algún modo a estar juntos los dos personajes. Se enamoran, es una comedia romántica también y pues bueno, pues a fin de cuentas hay una serie de desaires de ambos y pareciera que la relación no va a consumarse y bueno, ya para no hacer el cuento largo pues terminan juntos, pero es una historia que prácticamente se desarrolla en ese autobús en el que van viajando, ¿no? Entonces yo siento que es un road trip con todos los ingredientes que debería de tener un road trip ya mucho después incluso de lo que fue Easy Rider, ¿no? Sí. Ese siento que es un ejemplo muy claro, ¿no? Y aparte es maravilloso porque ahí podríamos ver los elementos del road trip y los elementos de una comedia romántica que al día de hoy se siguen aplicando. La fórmula de comedia romántica creo que desde Sucedió una noche no han cambiado. O sea, está el protagonista improbable y la protagonista improbable que parecen ser una pareja que nunca van a quedar juntos y chocan y de repente parece como que se van a separar y sabemos que van a regresar al final y es una fórmula que se sigue repitiendo. Para quienes les guste como la iconografía del cine, hay la imagen de Sucedió una noche más famosa, es un póster donde está Clark Gable abrazando a su coprotagonista, a Claude Colbert, y que están enredados por la correa de un perrito. Ese póster es canónico del cine y es de Sucedió una noche. Entonces, para como referencias. Si Beto va por ahí, a mí me gustaría mencionar también cosas como The Stagecoach de John Ford, la primera película importante, la carreta de John Wayne.
que es una película que también es como el viaje, ¿no? O sea, el famoso grupo de peregrinos dentro de una carreta que tienen que cruzar por un sendero extraordinariamente peligroso, la diligencia, por un sendero muy peligroso, asolado por indios y cuatreros y bueno, apaches pieles rojas y todos estos asuntos, con un John Wayne debutante o bueno, muy muy reciente y empezando a engendrar su mito de centauro del oeste. Y también es una película así, pues, o sea, un conjunto de personajes que a lo largo de un camino vamos viendo sus diferentes problemáticas mientras van enfrentando lo que ocurre en el camino, ¿no? Es igual en esta mecánica también metida dentro del sistema de estudios, otra película que tendría los elementos de una road trip, pues, de una película de camino. Bueno, aquí me gustaría agregar algo, dado que estas películas ocurrían todavía en cine blanco y negro. Porque La Diligencia, ¿de qué año es? 1939, creo. Sí, déjame ver. Aquellos todavía inicios, incluso el cine sonoro, ¿no? Te lo digo. Entonces, yo creo que un road movie tiene una gran complejidad porque, pues, de entrada, una de las reglas es que la producción sea cambiante totalmente, o sea, todo lo que está ocurriendo, toda la historia, tiene que tener elementos que se renuevan continuamente a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que, pues, bueno, va a haber una relación entre los elementos dramáticos de la historia y el entorno que constantemente va a ser distinto, ¿no? Claro. Entonces, pues eso genera muchas complicaciones, ¿no? Pero siento que le da mucha riqueza visual a algo que si está bien construido con un guión, o sea, va a tener los elementos dramáticos necesarios para reforzar eso, ¿no? Entonces, yo siento que tiene muchas ventajas un road trip contado de una manera que pueda tener la estructura suficiente para que la historia sea divertida, entretenida y con los elementos dramáticos suficientes, ¿no? La Diligencia es de 1939 de John Ford y tiene el dato curioso de que Orson Welles, para dirigir El Ciudadano Kane, colocaba como modelo, o sea, él dice que él aprendió a dirigir cine porque en el lapso de un mes vio más de 40 veces de Stagecoach de John Ford y afirmaba que esa era la manera en la que él aprendió a dirigir cine. Ay, no, yo de repente cuando escucho a los grandes directores decir cómo lograron ser grandes directores y te salen con algo así, o sea, yo honestamente no les creo nada, pero bueno, tal vez él observaba mucho, aparte era evidente que si Orson Welles hizo de esto un chiste, lo hizo con mucha parsimonia y viendo muchas cosas, porque él decía, por ejemplo, ustedes vean La Diligencia. De repente, en algún momento están así corriendo dentro del carromato y los apaches atacan de izquierda a derecha. Y de repente, sin razón aparente, atacan de derecha a izquierda, o sea, atacan en el sentido contrario, ¿no? Entonces lo que él decía era, esta es la demostración de qué cosas son importantes para un director y qué cosas no lo son, pues, o sea, desde el punto de vista meramente narrativo, a ti, de espectador, te debería parecer chocante que al director se le olvide de qué lado están los buenos en la pantalla y de qué lado están los malos. Y resulta que no, pues, o sea, que para el director no es importante. Ajá, sí, o sea, los malos te llegan por todos lados, ¿no? Entonces, eran cosas de ese estilo. Oigan, pero en esta sensibilidad moderna en la que ya las categorías de las películas están como mucho más definidas, ¿le podemos agregar alguna otra cosa a las road movies, además de solamente el hecho de que de que vayan de un lugar a otro en un vehículo y sea un viaje entretenido y divertido? O sea, tendría que necesariamente haber como una especie de viaje de vida, de enriquecimiento personal o aprendizaje a lo largo del trayecto. Aquí tendría que corregir, bueno, no corregirte, pero contradecirte. Sí, no, yo pregunto. Sí, no, pero yo aquí tendría que contradecirte por una razón. Justo precisamente en estos tiempos vivimos ya completamente sumergidos en el metagénero. Entonces, ya no es tan trivial, o sea, ese es el gran problema al final, y lo vamos, si lo quieren lo seguimos platicando por ahí. Sí. El problema de la road movie es que la road movie se mezcló con
vaqueros, se mezcló con terror, se mezcló con crime, con películas thriller, se mezcló con suspenso, se mezcló con prácticamente todos los otros géneros. Entonces ya es muy complicado colocarle límites a la por ejemplo, ¿qué ¿no? ejemplos tenemos de esas? O sea, te pongo los ejemplos inmediatos, claro. ¿No? Se me ocurre. Beto, me imagino que más al rato hablará con más emoción al respecto, pero está la combinación de road movie y ciencia ficción por antonomasia, ¿no? Que es Mad Max. Claro. Está la combinación de road movie y horror, que es una de mis favoritas y es una película menor o poco conocida de Steven Spielberg, El Duelo. En español le pusieron El Diablo sobre Ruedas, que es una película básicamente de suspenso y de horror, mezclada con una road movie, con los elementos de una road movie, y similar a ella estarían cosas como Perros Rabiosos, como Cani Arrabbiati de Mario Bava, que también es una película que mezcla la road movie, la película de carretera, con, en este caso, el thriller y el terror, ¿no? Entonces, por mencionar solo elementos muy puntuales, porque está la road movie familiar, y está la road movie melodrama, y está la road movie cómica, y en ese sentido habría ejemplos como Rayman, ¿no? Rayman es un melodrama con road movie. ¿Cómo le pusieron en español? Cuando los hermanos se encuentran. Con Dustin Hoffman y Tomás Cruz ahí. Sí, claro. O cosas como Pequeña Miss Sunshine, ¿no? Little Miss Sunshine, que es drama y road movie, ¿no? Y película de carretera. Entonces, en realidad es muy complicado. O sea, una vez que nos definimos que nuestra película modelo es Easy Rider, solo las que se parezcan a Easy Rider van a ir como por ahí, claro. Y tenemos un problema, porque no son muchas las imitadoras, pero son muy malas. Sí. Entonces nos queda empezar a buscarle como por otro lado, ¿no? ¿Qué más aportó el género? Una vez que teníamos la solución de, el camino es importante para nuestra película, ¿qué más sigue? Y claro. En eso van a ir cosas, ahí entra hasta Mr. Ross Meyer y sus películas de exploitation. La más famosa de ellas es Rápido Pussycat Mata Mata, Faster Pussycat Kill Kill, de la película favorita de Quentin Tarantino, así, que es básicamente unas desnudistas, unas strippers que tienen coches y corren, y que luego se ensarzan en una carrera de secuestros y asesinatos para obtener la fortuna de un viejo pervertido, que a su vez tiene objetivos para con ella. Entonces, sí. Por ejemplo, es muy complicado acotar a la road movie. Igual me tiro al absurdo, pero pregunto así como cosas como tenemos un camión que no puede dejar de moverse, Sandra Bullock y no creo que no. Máxima Velocidad y Keanu Reeves. Pregunto yo si ya llegados a ese extremo, y Keanu Reeves, una peli de acción y un camión. ¿Cuenta como road movie o tampoco es? Lo que pasa es que nos podríamos poner como muy puristas y decir, no, esa es una película de aventuras ahí donde, ese camión ni siquiera se está moviendo de verdad, está dentro de un enorme set y en una green screen y no hay verdadera carretera. Y podríamos ponernos muy puristas, o podríamos decir, bueno, sí, este vehículo a gran velocidad es un protagonista. Y si dejamos entrar eso, caray, no quiero regresar al horror de ello, pero Rápidos y Furiosos anda calificando como road movie, ¿no? O sea... No, chavo, ya cambia de tema. Por eso es que digo que es tan peligroso colocarle como características, ¿no? O como Beto nos recordó en algún episodio, El Señor de los Anillos, que trata de personajes que viajan, que van de un lugar a otro y caminando. Ya no te hagas. Pregunto yo. No sé. El Señor de los Anillos es un... Pero por eso pregunto, no sé. Finalmente la historia está ocurriendo en el camino, ¿no? Esa es creo que la regla principal establecida precisamente por algo como Easy Rider, ¿no? Sí. O sea, existe un camino, salimos de este lugar y vamos hacia allá y toda la historia va a ocurrir de aquí hacia allá, ¿no? O sea, en lugar de hacer la elipsis, una toma de un coche y luego llegas, te concentras en eso que pasa. Sí, o sea, el camino es una parte importante de nuestra historia. Claro, sí. Y el camino es el generador del cambio. O sea, realmente en el camino está ocurriendo la evolución de los personajes, ¿no? Sí.
Y bueno, y creo que acabas de mencionar un gran ejemplo, Marco. O sea, el Little Miss Sunshine, creo que tiene un gran guión. O sea, es una historia muy sencilla, que trata de una familia disfuncional que un día tiene la necesidad de desplazarse hacia algún lugar donde la persona más pequeña, el integrante más pequeño de esta familia, que es la niña, Abigail, sí, bueno, Abigail es la actriz, ¿no? Sí, claro, pero Olive, exactamente, sí, ella pues, ganó un lugar en un concurso de belleza para niñas, sí. y pues está muy emocionada y quiere ir hacia allá, y pues la familia se solidariza y la acompaña para llegar allá. Digo, si el guión no fuera bueno, se vería muy forzado que toda la familia tuviera que hacer ese viaje, ¿no? Pero está bastante bien justificado que todos tengan que ir, y en el camino vamos viendo una serie de situaciones que creo que están muy bien planteadas, ¿no? Sí. O sea, realmente la familia está descubriendo que es disfuncional, sí, o sea, la misma familia no lo sabía. Los personajes tienen momentos importantes. Y todos los personajes tienen su momento donde estallan, ¿no? Sí. O sea, donde realmente llegan al extremo, son forzados a llegar a ese extremo y a confrontarse con su realidad, ¿no? O sea, con lo que tienen alrededor y con su misma familia, ¿no? Entonces, al final, pues sí, o sea, es un final bonito, es un final feliz, pero creo que muy adecuado para la historia, ¿no? O sea, a diferencia de otros finales felices que no vienen al caso, ¿no? Entonces, creo que en este caso está todo muy bien planteado. Incluso el vehículo en el que viajan, o sea, está planteado como un vehículo disfuncional, ¿no? Es un vehículo que no puede detenerse porque si no el viaje se detiene, ¿no? No en balde se ganó su Oscar a mejor guión, ¿no? En su año, pues. Y cumple con esto del soundtrack también. Sí, y está cargado, bueno, está muy bien modelado por grandes actores, pues, o sea, no en balde. Ahí está Alan Arkin, ahí está Greg Kinnear, y ahí está Steve Carell, pues, que ha demostrado tener mucho más profundidad de la que le podríamos adjudicar por Virgen a los 40. Sí. El tipo ha demostrado un gran espectro para trabajar. Incluso un joven ¿cómo se llama? Paul Dano. Un joven Paul Dano, sí. O sea, todos ellos, la misma Abigail Breslin, ¿no? Que ha ido creciendo con el paso de los años, pero cada uno de estos actores le aporta un gran peso en la película. Emocionalmente es muy bonita. O sea, cuando la película es conmovedora de verdad. Cuando la película es desconcertante o desternillante, es muy divertida. Entonces, y esto está sostenido por ritmo. La película no se cae en ningún momento. Eso es básicamente como uno de sus mayores encantos. Y sería el ejemplo de una película road movie en donde, curiosamente, el vehículo es importante, pero el camino no. El camino no es importante. Los lugares por donde viajan no pesan tanto en la película. Lo que pesa es este microverso móvil en el que están metidos nuestros personajes. Sí, como que cada parada es un momento de importancia dramática para cada personaje, ¿no? En lugar que cada parada conozcas nuevos personajes, más bien conoces cosas nuevas de cada personaje. No, o sea, está muy bien armada. Ahora, para no extendernos tanto en una sola historia, exploremos varias más. Y bueno, buscando más ejemplos, yo por ahí mencionaría Sideways de Alexander Payne, con Paul Giamatti. Creo es una película extraña en sí porque, pues, cuando hemos visto a Paul Giamatti es protagónico, ¿no? Entonces, bueno, no, también con esta donde tiene Alzheimer. Sí, es cierto. Conozcan a Barry, ¿se llama? ¿Conociendo a Barry? Algo así, sí, exacto. También ahí hace un protagónico devastador, de un caricaturista. Aunque yo creo que esta historia es superior, O sea, Sideways es superior. Alexander Payne, o sea, realmente Paul Giamatti dijo, este es el papel, no necesariamente para el que nací, pero que estaba esperando, ¿no? En mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente creo que fue su primer protagónico que realmente lo catapultó, ¿no? Sí. Sí, o sea, Paul Giamatti es claramente un gran actor al que le han negado, precisamente por
creo que por sus características como físicas, Claro. lo han restringido un poquito a ser como lateral, ¿no? O sea, pero caray, lo vemos en 12 años esclavos haciendo Sí. un gran papel y lo vemos un año después en Letras Peligrosas, en la historia de NRA, de NWA, y justo el papel contrario, lo que dicen es Paul Giamatti es el único actor que un año puede estar golpeando negros e indignándonos y el siguiente año puede estar defendiendo negros y conmoviéndonos, ¿no? O sea, Sí, es un gran definitivamente actor. él es un gran actor y en esta historia no es la excepción. O sea, él realmente tiene la capacidad de explayarse lo suficiente como protagonista. Ajá. Sí. Y algo que me gusta, bueno, que me gusta de la peli como fenómeno cultural es que unas líneas de Paul Giamatti causaron un declive económico en las ventas de un tipo de vino en particular, ¿no? Durante muchos años. Sí, el Pinot Noir, exactamente. El o sea, vino no subió y luego él en algún momento dice, no me voy a tomar de ese maldito Merlot, no sé qué. Exactamente. Y el Merlot tuvo un declive durante varios Sí, años. o sea, de hecho, pues toda la película es pues es un tratado acerca de los vinos californianos, Se ¿no? está hecho así. Entonces, realmente, digo, y es muy curioso porque la historia tiene datos muy chistosos. O sea, Paul Giamatti en realidad no le gusta el vino. O sea, es un individuo que odia beber vino. Sin embargo, pues a lo largo de esta travesía, pues él te va demostrando todas las bondades de beber vino y de olerlo y de realmente disfrutarlo, ¿no? O sea, ser un individuo que viaja hasta el Valle de Napa, precisamente, bueno, con la excusa de una despedida de soltero de su mejor amigo, un viaje de despedida de soltero, buscando pues reencontrarse consigo mismo, ¿no? Entonces, yo siento que el guión es muy bueno también, o sea... Tiene una precisión casi documental, al menos en ese mundo del vino. Sí, ¿no? Y se ve que Alexander Payne se clavó en el mundo del vino para lograr este guión, ¿no? Entonces, yo siento que es un gran road trip, o sea, realmente hay un viaje durante toda la historia. Y y es una comedia que tiene momentos muy hilarantes, ¿no? O sea, realmente hay situaciones donde el güey va a recuperar la cartera de su amigo, ahí donde está esta chava, pues resulta que pues, el güey se fue porque llegó el esposo. Y pues no le queda más remedio que introducirse en la casa cuando están teniendo sexo ellos dos. Y pues sale corriendo con la cartera ya recuperada y pues este individuo en pelotas tras de él, ¿no? O está esta situación donde el güey llega a exigir en la cata de vinos que le den que le den su botella para seguir bebiendo porque él quiere beber. En ese momento no quiere degustar vinos, sí quiere beber vino, quiere beber alcohol y no se lo dan, y no se lo dan, y no se lo dan porque son las reglas. Pues él toma esta jarra donde todo el mundo escupe y se la bebe enfrente de todo. Sí, la verdad es que tiene situaciones muy buenas. Yo siento que eso es una gran road movie, ¿no? O sea, que todos deberíamos de ver si realmente nos interesa este género, ¿no? Sí. Igual, yo mencionaría otra de Alexander Payne en la misma tónica, que es Nebraska. Ah, claro. Nebraska también es una gran película en ese sentido, con una gran actuación de Bruce Dern ahí como abuelito gruñón, y también es este viaje de padre e hijo, que tiene un objetivo, digamos que como de interés más monetario, más práctico, y el que nos vayamos enterando de la relación entre este padre y esta relación medio extraña y medio muy tensa, que se va a ir resolviendo a lo largo de la película, ¿no? También es otro ejemplo de una clásica película de camino, de una clásica película de viaje. Y ese también tiene un gran guión, ¿eh? Uh-huh. O sea, bueno, Alexander Payne sí se sienta a hacer la tarea. Sí, es un gran guionista. Aparte, como tiene la ventaja de que es su guión y él filma su guión, pues claro, tiene como muchísimo control y como la idea muy, muy clarita de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Claro, y pues por ahí hay otros grandes ejemplos, ¿no? Ya mencionabas Rain Man, Uh-huh. o sea, creo que, digo, a pesar de que está Tom Cruise ahí. No, Pues sí, no neguemos, o sea, a este güey le encanta el dinero y se fue por el lado ese, ¿no? Entonces de repente pues sí se le cruzaron 2-3 proyectillos buenos y y pues digo,
con todo y que su personaje siempre es el mismo, pues aquí el casting fue determinante, ¿no? O sea, bueno, o sea, lo curioso, o sea, Tom Cruise como al principio de su carrera se topa como casi por accidente con varias buenas casteadas, ¿no? Con varios buenos selecciones de actuación. Entonces, por ejemplo, Raymond hace El color del dinero con Paul Newman. ajá. Hace no sé, se me ocurre incluso como cosas como Cocktail, en donde como que lo probaron a hacer otras cosas al inicio de su carrera. Después el tipo descubrió que lo suyo era Top Gun, que lo suyo era de Top Gun y todo, y lo perdimos, ¿no? De vez en cuando como que trata de regresar así, bambolea y de repente está filmando ojos bien cerrados y luego se cae y bueno, lo vemos haciendo Jack Reacher, ¿no? O sea, de ahí su último gran trabajo es cuando hace a Lance Grossman en Tropic Thunder, así, donde lo vemos desconocido, obeso y pelón, pero es inconfundible, ¿no? Claro, no, bueno, pues también hay que reconocer que en el momento en que te encasillan como el siguiente héroe de acción de Hollywood, pues tienes resuelto una vida por delante, sí, ¿no? Sí, o sea, hasta que alcances los 60 y ya no te empieces a ver bien, sí, te vas como... Pero menos que sea Sylvester Stallone, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, no, o sea, yo siento que Rayman también es otro gran guión. Uh-huh. O sea, y justo son películas que no casualmente son buenos guiones. O sea, yo creo que lo que ocurre ahí es que los guionistas deciden contar una historia. En muchos casos son historias adaptadas y en otros casos son historias originales, pero se decide tanto el director como los guionistas en irse por un camino literal, ¿no? Y decir, bueno, el camino va a ser determinante y va a presentar los elementos dramáticos necesarios y suficientes para que la historia se vuelva completa, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que, podría entenderse como una salida fácil, pero no lo es. O sea, establecer el camino correcto para esa historia es muy difícil, claro, ¿no? Sí, porque, o sea, uno puede simplemente poner que las cosas suceden del punto A al punto B, pero detallar la trama, o sea, detallar ese desarrollo, sí, es difícil. O sea, podrían las cosas salir no como uno quisiera. Sí, así lo es. Y mira, por ejemplo, cosas. cuando los hermanos se encuentran en un Rayman, o sea, pues bueno, un hermano como el que representa a Dustin Hoffman, que es autista y que tiene esta característica de hacer cuentas muy complejas automáticamente, contar prácticamente lo que sea, no a la vista de los demás. Y bueno, y que diga el guionista, bueno, pues si vamos a atravesar Las Vegas en medio del camino, pues se vuelve determinante para la historia, ¿no? O sea, el llegar a Las Vegas y ya con un guión lo suficientemente evolucionado como para decir, bueno, es que aquí hay los elementos como para hacernos ricos, ¿no? Vamos a aprovechar esta cualidad tuya y vamos a recuperar todo lo perdido, ¿no? Y es otro ganador de premio de la Academia, a guión original. Ajá. Entonces, sí, o sea, vemos que, por ejemplo, una de las constantes para las buenas road movies es tener un guión sólido. Tener un guión en el que el camino represente algo y nos permita como inmiscuirnos en la historia que nos van a contar. Eso, por ejemplo, creo que sería una de las características que le podríamos poner, que es una característica como de perogrullo, ¿no? Sí, para tener una buena película, en general necesitamos un buen guión. Para tener una buena road trip necesitamos un buen guión con la declaración de que necesitamos un buen guión que entienda que el camino o el vehículo es importante, que tiene que reflejar eso, que no nada más es que el camino o el vehículo no son accesorios, que tienen que formar parte de la estructura del guión, la manera en que entendemos la historia. Sí, pero aunque parezca de perogrullo, yo, bueno, me voy a atrever a meter esta cuchara geek que no me puedo quitar. No necesariamente siempre ocurre así, que si cuenta la historia de cómo un personaje llegó a ser como es, de inmediato va a ser entendible. Tenemos toda esta serie de precuelas, ¿no? Que intentan explicar cómo es que un villano o un personaje en particular, un héroe, llegó a ser quien es, y los intentos de crear ese desarrollo del personaje quedan
pueden quedar muy cortos, Ujú. ¿no? Entonces, no es cosa de... No es trivial. No es Sí, trivial. no, por supuesto, no es trivial para nada. Ajá. A mí me gustaría mencionar una que vi recientemente, que me parece que, digamos, aborda un punto final que parece muy inexplicable, pero que la película muestra muy bien, creo yo, cómo un personaje decide hacer lo que termina por decidir hacer, que estoy hablando de Into the Wild. Le pusieron ok, aquí Aventura en Alaska, Sí. también cambiándole el tono por completo a la película. Sí, son unas películas que no terminaron por tener una traducción sólida, ¿no? Híjole, sí, tan solo en el título. Pero como narra la historia de un joven que en los 90s decide irse de su casa por algunas circunstancias familiares muy particulares, viaja por varios lugares de Estados Unidos hasta que decide ir hacia el norte hasta Alaska, y luego el final de su historia es que, bueno, y con eso empieza la peli, encuentran su cuerpo en una combi también, que parece ser un elemento recurrente en las road movies, pero y un diario de cómo fue detallando lo que viajó y todo. Entonces la peli se concentra en recorrer otra vez todo eso que él recorrió, y de alguna forma nos lleva a decir, ok, Y eso te suena- entiendo, ¿no? O sea, como que te entiendo. Al final de todo dices, bueno, no te puedo condenar por completo, ¿no? Por la decisión que tomas. Entonces me parece muy interesante eso. Yo siento que Into the Wild es muy poderosa porque no solo es un viaje físico, ¿no? O sea, también es un viaje, pues digo, en algún momento puede sonar hasta pretencioso, ¿no? Pero es un viaje filosófico, o sea, este individuo va y se pierde totalmente de la civilización, ¿no? Entonces buscando encontrarse a sí mismo. Corrígeme si me equivoco, está basado en una historia real. Sí, Sí. Sí, exacto. Eh, Recuerdo tiene un buen soundtrack de Eddie Vedder de Pearl Jam. uy, buenísimo. Es muy muy bueno, ¿no? A mí me gustó mucho esa historia. Es de Champagne, el director. Ah, cierto, es muy cierto. Exacto. Y Y a mí me gusta también porque recupera un poquito ese mensaje de Easy Riders, el personaje protagonista de Into the Wild, interpretado por Emil Hirsch. Se la pasa insistiendo en que él quiere ser verdaderamente libre, ¿no? Libre, y con todas las personas con las que habla les dice, yo quiero ser libre tal cual, y entonces termina así, entendiendo que esa es su libertad, ¿no? Como tal. Lo cual me parece padre que recoja también ese sentimiento de esta road movie icónica. Sí, que ese es el encanto, regresando a las road movies o hablando de las road movies, ese es uno de los simbolismos como más automáticos. Uh-huh. El camino es un símil de la vida, ¿no? Es el símil como más aterrizado de la vida. Y como tú enfrentas este camino es como tú enfrentas la vida, ¿no? Y es como esta parábola medio inmediata que te están dando. O sea, a diferencia de en otros guiones en donde la vida puede ser representada por vicisitudes, por problemas, por otros personajes, aquí la vida y sus escollos, la vida y sus dificultades, la vida y sus peligros está simple y sencillamente representada por la carretera, el camino, el lugar por donde te mueves, ¿no? Ese es básicamente como las personas que te vas encontrando. Uh-huh, sí, y como al final algunas que solo están contigo unos segundos te van a afectar mucho más profundamente que aquellas que de repente te acompañan durante mucho rato. Ese es como parte del encanto del guión y de cómo se van fabricando estas historias. bueno, aquí me gustaría mencionar otro ejemplo muy interesante, que yo siento que tiene mucha similitud con Easy Rider, pero con algo mucho más elaborado, ¿no? Por ahí está Thelma and Louise. El pésimo nombre de un final inesperado que Sí, le pusieron, así que- esa fue la traducción fatal, ¿no? Sí, O sea, sí. porque en inglés no tenemos ese problema. nombre, ¿no? Sí, no, pero es que es macabro. ¿Por qué O le sea, pusieron un final yo inesperado? insisto, Easy Rider en español se debe haber llamado así. Y sí, No, un final inesperado. Inesperado, sí. O sea, Thelma and Louise, lo que hace, o sea, lo que termina como coronando esa gran historia es ese final, o sea, ¿no? O sea, finalmente son libres, ¿no? Sí, O sea, del desarrollo. Sí, ahí vemos
un chavísimo e iniciante Brad Pitt, ¿no? Sí, por ahí anda con ellas en una parte del camino, ¿no? Es un padrotón allí que aparece y las asalta Exactamente. a esta... Bridget Fonda es la... Porque son Susan Sarandon y... Susan Sarandon y esta... No es No, no Fonda, es Bridget Fonda, se me fue el nombre ahorita, pero en lo que te acuerdas... ¿Es Melanie Griffith? No. No, ahorita lo averiguamos. Pero yo siento que esta historia tiene muchas similitudes con Easy Rider porque son aquellos de algún modo rechazados, ¿no? O sea, el que buscan su libertad en un momento decisivo en sus vidas, donde dicen, bueno, pues yo tengo dos caminos, o quedarme a hacer lo de siempre, o buscar el camino, ¿no? Entonces, ellas dos deciden... Gina Davis, exactamente, y deciden, pues emprender un camino entre ellas dos, que, bueno, pues como se les van presentando las cosas, pues va tomando pues una vía bastante retorcida. Cada vez ese camino las obliga a ir en un sentido que tal vez ellas no querían en un inicio. Hay un asesinato, bueno, una muerte por ahí, accidental creo, y y pues no les queda más remedio que irse adentrando en el mundo del crimen, ¿no? Entonces, yo siento que de manera muy interesante, increíblemente Ridley Scott está detrás de todo esto. Nadie vincula, es que es muy curioso, nadie vincula a Ridley Scott con esta película. Es como muy extraña en su carrera. Es muy diferente de todo lo que hizo antes y muy diferente de todo lo que hará después. ¿Qué tal Mindless es de qué año? 1980 y... O sea, posterior a Alien. De hecho, es muy posterior a Alien. Sí, ¿no? Sí, es muy posterior a Leyenda. Ese hueco que hay entre Blade Runner y Gladiador, pues así es como de esa época extraña de Ridley Scott, pero en particular esta película, o sea, es anterior a G.I. Jane, por ejemplo, ¿no? Que es como la película de Ridley Scott que te rascas la cabeza y dices, ¿qué pasa aquí, no? O sea, es que Ridley Scott tiene cosas muy buenas y cosas que dices tú, ¿qué pedo con este güey? Sí. Entonces, aquí en este caso en particular con Thelma y Louise, lo más sorprendente es que es una película muy canibalizada. O sea, al final ha sido repetida y referida mucho, es reivindicadora de esta imagen de las amigas, algunos incluso le encuentran como ciertos elementos de feminismo, de neofeminismo, pues, de rebelión femenina y todo esto. Y es muy curiosa porque la mayor parte de la gente no la siente como una película de Ridley Scott, no la vinculan a la cinematografía. Definitivamente no parece así, aunque él ha tenido personajes femeninos muy potentes, ¿no? Sí, o sea, no, claro que sí. O sea, digo, Ripley es la primera heroína de acción definitivamente, o sea, real, y ¿no? ella puede ser Thelma, ¿no? Sí. O sea, sin problema, ¿no? Pero no parece el Ridley Scott que hemos observado, ¿no? En estas otras, ¿no? O sea, sí hay un elemento en todas esas historias muy oscuro que no tiene nada que ver con una sociedad que rechaza a dos mujeres que se están oponiendo a las reglas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahí, pero pareciera que no hay películas que hablen del camino que sean comedias. ¿No hay comedias en este género? ¿Tú dices Little Miss Sunshine? ¿No puede ser? Pues sí, pero Sideways. como que es un melodrama, Estás ¿no? hablando de las pelis que acabas de yo discutir. digo comedia, ¿no? Yo, bueno, tal vez podría mencionar, pues no sé qué tanto ustedes estén de acuerdo, a Vacation de Chevy Chase. Detesto a Chevy Chase. Nation. No hablaré al respecto. American Lampoon. American Lampoon, Sí, exactamente. sí. Que no es una parte, o sea, ¿Pero de qué trata? hizo como 4. Ah, sí. Todas son Pero básicamente la misma Siento idea. que la Él- primera es la primera. Ajá, ¿no? o sea, es un tipo que deseoso de cohesionar a su cada vez más caótica familia, porque eso es lo que va ocurriendo con renta una camper y trepa a sus hijos a la camper y recorre Norteamérica con el fin de ir a un lugar Un específico. parque de diversiones de California. Ajá. Es todo el objetivo. Ujú. Y todas las peripecias que nos damos en el camino. O sea, es una película que creó una vertiente, así como la loca academia de policía creó una manera de hacer películas y de repente le salieron clones a pasto y hubo locas academias de prácticamente todo. American Lampoon es una película que caray, o sea, Robin Williams hizo algo
muy parecido en las postrimerías de su carrera, que es también así, es el papá que renta una camper y trepa a su disfuncional familia y los hace recorrer el país. O sea, Tim Allen tiene 10 de esas películas, Adam Sandler tiene... Casi inventaron un subgénero ahí. Ajá, ¿no? Sí, inventaron el subgénero Chevy Chase trepado en una camioneta. Vámonos de viaje. Sí, o sea... Chevy Chase con su familia. Pero bueno, o sea, Chevy Chase tal vez no mucha gente les dé una connotación de comedia de gran calidad, ¿no? Pero yo por ahí veo los Blues Brothers. Eso yo siento que es un road trip interesante, ¿no? Es un road trip cómico y sí, efectivamente. Y qué música. Sí, exacto. Vale. El soundtrack de esa película es genial, ¿no? O sea, realmente está muy bien armado. Y siento que la historia pues funciona muy bien para la comedia que fue, ¿no? O sea, para la comedia que es. O sea, yo siento que es una mención honorífica en el caso de los road trips de comedia. Que no, Vacation no tiene esa mención, creo yo. No sé. O sea, tal vez comercialmente sí lo tenga. ¿A mí qué me dices? No me mires a mí. Sí, oigan, no, o sea, ¿quieres ver una road trip en ese sentido nacional? Ahí están Luis Alcoriza y Mecánica Nacional, Héctor Suárez y compañía, o sea, Sara García, Pancho Córdoba y todo. Ahí está otra comedia. Mecánica Nacional es una gran película. Sí, y ahí está pues una comedia ácida, representativa del México crudo de esa época. Entonces, estas caravanas gigantescas que se hacían para ir a ver la famosa Panamericana, la famosa carrera Panamericana, en donde la Panamericana era un mero pretexto para levantarte e irte. Ir a mentar madre. Sí, o sea, Mr. Teatro sale allí, el Manolo Fábregas, o sea. El gran Manolo Fábregas. Sí, entonces, muy bueno. Y Mecánica Nacional yo creo que lo veía como una road movie cómica, muy ácida, pero cómica. Sí lo es. No sé si hay algún otro ejemplo de México, pero... Seguro que hay cosas... Bueno, sí que les parece que, digamos, para que este viaje no se extienda demasiado, podemos mencionar algunos ejemplos de road movies nacionales y luego pasamos a lo siguiente, que ya les diré en su momento, pero hagamos este recorrido por road movies nacionales. Bueno, la verdad es que no creo que sea tan extenso. No lo sé. Dar toda una sección. No, por eso digo. Pero sí, yo creo que sí hay por ahí... Que no se queden sin mencionar las que quieran mencionar. Está, por ejemplo, una película mexicana. No tengo en este momento el dato exacto, pero lo podemos buscar. El Cafre el protagonista es, si no mal recuerdo, Joaquín Cordero. Que es una película, es una road movie clásica. El Cafre es la historia de un tipo que maneja un tráiler, que viene cargado de peligrosos productos químicos y que de repente descubre que se encuentra sin frenos. Y el tipo tiene que conducir a la desesperada alejando este tráiler de peligros y moviéndose a punto de cruzar la ciudad y tiene que evitarla. Es una película en ese sentido que a mí me parece de acción, pues es un thriller mexicano de esa época en la que México de repente como que le pasó la época de oro y empezó a caer y ahí está, ¿no? Estamos hablando de 1986. Sí, o sea, es una película en plena crisis oscura del cine mexicano. Y si tienen chance de verla, no es una mala película, no es una mala película para nada. Yo mencionaría, hay una película de, por ahí está 2 pesos de Jada de Joaquín Pardavé, en donde él es chofer de taxi, que también, ahí su taxi y todo su itinerario es parte del encanto de la historia. La mencionaré también. Y hay una película que en este momento se me escapa el nombre, aquí sí les voy a quedar mal, con David Silva, un viaje de camión, creo que también es de Luis Alcoriza, donde se van subiendo todo tipo de personajes en el camino y van en dirección hacia un lugar específico. Esa también me parece que es una buena película o un buen ejemplo nacional de road movie, pues, o sea, o de película de carretera.
Busquemos. Bueno, yo de mexicanas, la verdad, no se me viene nada a la cabeza. No sé, tal vez esta... ¿Cómo se llama esta? De este director que fue su ópera prima, donde sale Mena Alcázar. De Celso García, La delgada línea La delgada línea amarilla, ¿no? O sea, pues, o sea, pues la historia ocurre en la carretera, ¿no? Y tiene la estructura, a mí no me parece una mala película, y tiene la estructura de una road movie clásica, un conjunto de personajes, un conjunto de héroes que avanzan conociéndose, o sea, están el personaje malora y traidor del grupo, los personajes solidarios, el patrón que dice a toda costa tenemos que viajar y pintando esta línea porque esta línea amarilla representa vida y sobrevivencia en la carretera. A veces va a ser la única guía. Claro. Hacen una gran cantidad de reflexiones, siento que son un poquito trilladas, ¿no? De la carretera, de lo que representa el camino, la vida, la hermandad, de cómo este grupo tiene que cuidarse y ir delante y detrás señalizándose porque de ello depende su vida. Y es una película, es un guioncito muy, muy sencillo, claro, muy, muy bonito. Ellos mismos, los actores, dijeron, el guión me convenció de participar, lo que dicen tanto Demián Alcázar como Joaquín Cosío, que los convenció la lectura del guión, o sea, que este chavo andaba en festival, tratando de convencer a alguien de que le leyera el guión para hacer la película. Entonces, y la historia es simple, ¿no? O sea, es sencillita y pues no se complicó tanto. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Celso Piña? ¿Cómo? Sí, Celso García. Es otro. Celso Piña es otro. Ese es bueno para los soundtracks, ¿no? Pues bueno, no sé si de mexicanas ya tuvimos suficiente. Ya lo podemos brincar entonces a... Bueno, pues yo creo que podemos terminar este recorrido con las cintas que ustedes digan son mis preferidas, road movies. En cuanto a road movies, ¿una sola? No, pueden ser 3, yo digo, dado que somos... Bueno, yo tendría 2. Bueno, ok, Contreras, o sea. Pero pues arráncate, ¿no? Te digo Okay. 1, 3. Tú también vas a decir tus 2, ¿no? ¿O tus Yo, 3? no sé si No está tiene, calificado, no, pero a yo Víctor quiero le encanta el preguntarles, 3. No sé. como es un buen número, me parece. Sí, okay. Sí. Sí. Yo voy a tratar de ser subversivo. Bueno, ¿qué me arranco yo entonces? ¿Con una? Sí. Luego ustedes con una. Ándale, pues, sí. Bueno, pues yo por ahí pondría, entre mis 2 favoritas de road trip de todos los tiempos, Uh-huh. pondría algo que yo creo que es equiparable a Thelma Lewis en cuanto a decir que es una cosa extraña hecha de este director, ¿no? Una rareza del director, exactamente. Yo mencionaría a The Straight Story de David Lynch. Que digo, todo lo que hace David Lynch es extraño. O sea, realmente lo que es normal en toda su filmografía es The Straight Story. Ah, sí. Sí, eso lo dice, hagamos un pequeño paréntesis, lo decimos de un cineasta que hizo algo llamado Conejos, o sea, vean Rabbits, por favor. Y Razorhead. Sí, o sea, bueno, ¿no? Pues esta es la historia de un adulto mayor que pues vive allá en su casa no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos y y él pues tiene una vida muy normal, o sea, él en realidad pues vive en su casa con creo que con su hija, no estoy seguro. Y y un buen día pues tiene un problema cardíaco. Entonces el doctor pues le receta guardar de reposo y que tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces se recupera y pues bueno, ya él está ya en su casa. Y pues a partir de este problema pues él decide ir a visitar a su hermano, aunque sea por una última vez, que vive en un estado vecino. Entonces pues su condición no le permite tener una licencia de manejo que le permita usar un vehículo que lo lleve hasta allá. O sea, todo se opone a que él pueda ir a visitar a su hermano. Y
y pues finalmente él decide lanzarse al camino de ir a buscar a su hermano en el tractor con el que poda el pasto del jardín. Entonces, pues imagínense la velocidad a la que va este señor a ver a su hermano a otro estado, y en un vehículo que va a 10 kilómetros por hora, y pues toda la historia se desarrolla prácticamente desde que sale de la casa hasta que finalmente al borde de la llega granja a ver a su hermano, ¿no? No, bueno, esos son los primeros, la primera hora de la película. Y pero pues creo que es una historia muy sencilla, muy simple, pero muy bien contada. O sea, se ve realmente la mano de un gran director ahí detrás, ¿no? O sea, David Lynch podrá ser un gran director en cosas tan extrañas como Lost Highway, que podría ser otro road trip, ¿no? Pero se ve que tiene tanto dominio del lenguaje que sí puede atreverse a contar una historia muy sencilla y hacerlo de manera magistral, ¿no? Entonces, digo, si alguien que nos está escuchando ya la vio, sabrá de qué estoy hablando. Si no la han visto, véanla, realmente es una película altamente recomendable. Y y vean Road Trip no como género, sino como una forma de expresión del cine que permite contar una historia redonda. Vean ¿cómo le pusieron en español? Mi amigo el Una traductor. historia sencilla, ¿no? Algo así. Sí. Ese puede ser un elemento definitorio de las road movies en español. Traducciones malas de títulos. Bueno, ya ni hablar, podemos dedicar 20 capítulos solo a eso, ¿no? Pues la tuya o la de Marco, órale. Bueno, antes haré mi pequeña corrección. La película, aparte debí haber recordado, la película de David Silva de la que me refería yo como Road Trip y todo, se llama Esquina Baja. Entonces, bueno, para no dejarlo ahí como flotando de eso, una película. Miren, a mí personalmente, una película que me gustaría mencionar, ya la había mencionado, pero me gustaría hacer énfasis en ella, es El Duelo. Le pusieron en español El Diablo sobre Ruedas, de Steven Spielberg, 1970, 71, 72. Se hizo originalmente como película para televisión, luego tuvo tanto éxito que le agregaron minutos y la proyectaron cinematográficamente. Es la primera demostración del gran genio que va a ser eventualmente Steven Spielberg, de la capacidad, la imaginación y el manejo que tiene, porque con muy poquitos recursos, muy poquito dinero, Spielberg construye una historia extraordinariamente tensa. Es un chofer que maneja por la carretera y de repente ve delante de él un camión, trata de adelantarlo, el camión no lo deja, el tipo finalmente consigue adelantarlo, casi provocan un accidente y a partir de ahí se establece una extraña y macabra relación de rivalidad entre este enorme camión tripulado por un chofer misterioso y el automóvil de este tipo que es perseguido y acosado en la carretera sistemáticamente. La película es económica en recursos, pero es increíblemente tensa. Mantiene, al día de hoy, si ustedes la ven, mantiene exactamente el mismo encanto y la misma potencia que tuvo cuando se hizo. Es está muy bien contada, está muy, muy bien hecha. Y yo la consideraría una gran película. Aparte está basada en una novelita corta de Richard Matheson, que así se llama, El Duelo. Entonces, ya para garantizar que hay un argumento poderoso y un argumento poderoso muy bien realizado por Steven Spielberg. Venga, Vic, no te rajes. No, yo estoy pensando que tengo una peli que me gusta mucho desde hace algunos años y yo creo que puede considerarse una road movie dada la apertura en la que estamos a estas horas de la madrugada. Claro. My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, y la considero como road movie como por el trayecto, redundando por el viaje que hace el personaje de Nora Jones, conociendo a algunas cuantas personas y después de haber tenido esas experiencias volver al lugar desde donde salió y reencontrarse con
con el personaje de Jude Law. Con su Blueberry Night. Tal cual. Y es una peli que me gustó muchísimo cuando la vi la primera vez y ahora veo, bueno, tiene estos elementos que o sea, incluso coches amplios que van por carretera, personajes que están un poco libres de ataduras de la sociedad, etcétera. Digo, tal vez el de ella sea un personaje no tan estándar para otras road movies, pero me gustaría pensar que puede ser. No les voy a preguntar si puede ser o no, porque ya pasé algunos minutos hablando de ella. Así que... Sí, no, sería como muy triste que dijéramos, si estás bien, muere. Entonces, esa es una de mis preferidas. Muy bien. Bueno, yo aquí entonces incluiría una segunda del top 2. Y yo, bueno, hace rato mencionabas que en algún momento inevitablemente tendríamos que hablar de George Miller, el creador de la saga Mad Max. Mad Max. Bueno, y Happy Feet. Happy Feet, sí. El señor tiene tela de donde cortar. Sí. Hay que hacer un programa sobre George Miller. El señor es extraño en todas las películas que le pongas, ¿no? Y pues bueno, si tuviera que elegir una de la saga Mad Max, lo cual es complicado, pero yo definitivamente pondría a Fury Road. O sea, la última. Antes yo The Road Warrior. ¿Cómo te atreves? Que incluso ya no hace ninguna otra de Mad Max. Es un gran final a la saga. Sí, yo creo que hablando de road trips, o sea, bueno, no tanto road trips, una road movie como tal, o sea, algo que ocurre en el camino, literal ocurre en el camino, o sea, no hay otra cosa más que el camino. Exacto, no hay nada más que el camino, y lo más curioso es que no hay camino, o sea, o sea, realmente es una persecución, totalmente desatada, infernal, vertiginosa, sucia, sudorosa, acción a más no poder. O sea, yo siento que George Miller estuvo preparándose toda su vida para esta película. O sea, realmente en pocas películas he visto tal cantidad de acción tan bien integrada a una historia. O sea, normalmente es que necesitamos hacer una película que tenga más acción, que tenga efectos, porque es lo que quiere el público. No, el público lo que quiere es que la acción esté integrada al drama de la historia, ¿no? O sea, que realmente haya elementos dramáticos dentro de la historia que te permitan compenetrarte con los personajes, entenderlos, tener una identificación con ellos y por lo tanto tener un disfrute de los eventos de acción que están ocurriendo alrededor, ¿no? Y casi siempre en las películas de acción eso no ocurre, o sea, y en esta película, o sea, es tal el dominio de la acción, o sea, como lo es el entendimiento de lo que es una road movie, como para demostrarte que efectivamente en una persecución te voy a contar una gran historia, ¿no? Consigue que se nos olviden cosas como ¿dónde está Mel Gibson, no? O sea, que cuando empezó la filmación y cuando se empezó a desarrollar el proyecto y se dijo Gibson no está en la historia ni para cameo, los puristas de la historia, los que habían visto Mad Max, Road Warrior y Beyond de Thunder, de Globe Thunder se llama, así, más allá de la cúpula del trueno, decían, no, ¿cómo? Es que no hay nadie más que Gibson para hacer a Mad Max. Y de repente, o sea, fue ver la película y se nos olvidó que no estaba Gibson. Y el gran acierto de Miller para evitar a Mel Gibson, pues fue crear un personaje incluso tan potente como Mel Gibson, ¿no? Que es el personaje de Charlize Theron, ¿no? Es ¿cómo se llama su personaje? Furiosa Imperatrix o sí, bueno, este personaje es fabuloso, o sea, realmente es el protagonista de la historia. Sí, consigue que Max quede como relegadito al rencor. Es un personaje de soporte, ¿no? O sea, es realmente un gran apoyo. Y con eso no nos importa quién lo está interpretando. Así es. Sí. Que dejando de lado el hecho de que Tom Hardy hace un gran trabajo, pues. Sí, pero, y creo que es un gran casting, porque
porque pues Mad Max es un personaje bastante introvertido, es un personaje que tiene un pasado muy oscuro, o sea, lo de su familia, todo lo que ya conocemos con la historia de Mel Gibson, y realmente no tiene por qué manifestar tanto a través de las palabras, ¿no? Uh-huh. Y es algo que a Tom Hardy se le da muy bien, Sí. ¿no? O sea, realmente si lo puedes hacer un personaje que no habla, es mejor, Sí. ¿no? Entonces, para mí esa es como que el non plus ultra de road movies. Ok. fíjate. No sé, Rafa. Una segunda. Yo tengo una tercera, No, una bueno. cuarta y una quinta. Pero Pero yo bueno, no pregunto vámonos qué a la más prioridad. sencilla. ¿Hay una segunda? Sí, hay una segunda. Voy a tarantinear aquí. La segunda que colocaría como mis favoritas es Vanishing Point. Es 1971. Es del mismo año que el duelo, que el Diablo de sus Ruedas. Entonces, más o menos se darán cuenta. Un buen año para los movies. Richard Sarafian es una época popular. Vanishing Point es así. Ustedes han visto un Charger en acción recorriendo largos caminos y escapando de la ley. Es algo que se volvió tan recurrente que se convertiría eventualmente en los Dukes de Hazzard en televisión. Es esta idea, pues personajes que viven al margen de la ley son... uno de ellos es un transportador, un courier, un tipo que lleva mercancías, a veces no del todo legales, de un punto a otro. Recorre carreteras a gran velocidad y en el camino se topa sistemáticamente con la ley. Deputies y sheriff y policías de caminos que lo persiguen y a los que siempre consigue con su poderoso automóvil y su ingenio darles esquinazo. Vanishing Point es básicamente eso. Pero es una película también representativa de una generación que se desencantó. Sería como el reverso épico de Easy Rider. Ahí donde Easy Rider es una película que nos muestra a unos marginales viviendo simplemente así como de ok, nosotros los dejamos en paz y ustedes déjenos en paz. Vanishing Point es una película en donde el marginal dice, no, me burlo de tu forma de vida, me burlo de tus autoridades, vivo al margen de ellas y sobrevivo gracias a mi ingenio y gracias a que no quiero vivir dentro de tu sistema. Nada más por eso es meritoria, aparte que es una película muy emocionante. O sea, si a alguien le gustan las películas de carreras de automóviles y de persecución y vertiginosidad, Vanishing Point es una película así como para verse. Vic, no te rajes. Sí, Vic. Pues bueno, Vamos, Vic. yo no quisiera salirme demasiado de la canasta, como dirían algunos, orinar fuera del recipiente. Qué bien. Pero- Pásame, querida. Lo- Tengo que cambiar eso. Sí, pero si se me ocurren personajes en una travesía, subidos en un medio de transporte, van pasando aventuras y tal vez aprenden cosas. ¿Por qué no Capitán de Mar y Guerra? De Peter... ¿cómo se pronuncia? ¿Weir? Peter Weir. Con Russell Crowe y Paul Bettany con un rol muy similar a Darwin por ahí. Pero es una peli que disfruto mucho y la he visto varias veces. Sí. Fíjate, yo estaba esperando que mencionaras otra cosa, porque entonces te la voy a robar. Porque hay otra película que entra como en esta misma mecánica de road movie, por lo menos en un buen pedazo, en ese sentido, y que yo esperaría que fuera como más de tu gusto, la voy a mencionar yo, que es de James Mangold, Logan. Pues claro, también, sí. Logan funciona Ajá. como Sí. una película de carretera, como una road movie, pues. Sí, Tenemos de un hecho. protagonista o un conjunto de protagonistas, un viaje ahí medio extraño y un aprendizaje a lo largo de esta historia. Entonces, Sí, muy... yo también colocaría, Claro. además de efectivamente Sí. Capitán de Mar y Guerra, que aparte tengo entendido que es una serie de libros bastante larga, de donde está Sí, basado. sí, de Patrick O'Brien. Ajá. Ajá. Pero esa peli en particular, creo que sí, la disfruto mucho todo el tiempo que lo veo. Y es viaje, Sí, ¿no? Que prácticamente sí, no tocan. es una película de persecución, aparte Sí, de sí. y me encanta su réplica de precisamente de Russell Crowe cuando le dice tus pájaros no tienen alas, no, tus pingüinos tienen, no, entonces no van a ir a ningún lado, no, o sea, podemos Sí, regresar claro. después. Sí, sí. Oye, pero regresando a Logan, James Mangold deliberadamente hace homenaje, ¿no? A algunas pelis. Bueno, sí, De- sí, deliberadamente
hace una concesión a los road movies, ¿sí? O sea, es muy claro, pues, Mangold es un cineasta fan, es un cineasta fanboy, sí. Sí, por ahí tenemos un episodio secreto acerca de Logan. Veremos en qué momento podemos hacerlo llegar. Qué mal plan, qué mal. ¿Volvemos a los cómics? O sea, te distrajiste un segundo. Sí, no. Aparte, no, ¿sabes qué es lo más chido de todo el asunto? Yo diría que es así como, tienen que desbloquearnos, ¿no? O sea, somos como un videojuego y tendrían que desbloquear el capítulo secreto. Claro, el capítulo secreto. Sí, es apretar la serie de botones, el código de PlayStation. Adecuado. Código Konami. Pero una tercera, ya para Una terminar. tercera, Tercera premisa. Vamos. pues no, o sea, creo que dije... Bravo, Dos buenas. No, bien. Digo, si quieren tampoco hay que agregar rascarle como yo. una latinoamericana, El pues, Señor de ahí los está, Anillos. Diarios de Motocicleta, que digo, tampoco es la gran película de Pero como generó histeria. Bueno, no, yo pensé que ibas a mencionar Salvando lo peladísimo y tu mamá también. Bueno, sí. El origen de los charolastras ahí. Esa mención, exactamente, es un road trip. Sí, Sí. Y siento que el guión no está mal, o ¿No? sea, es una buena película, digo Cuarón está bien cotizado hoy día, pero en su momento pues la película no estuvo mal, ¿no? Sí, me O sea, gustó mucho también. sí, exacto. O sea, sí es una historia interesante, pues es una historia de donde los charolastras pues prácticamente están a todo lo que da la punzada y pues ese es el motor de la película, ¿no? Pero es que es padre cómo pone digamos, la historia de un trayecto de aprendizaje justo en la etapa de la vida donde donde se espera que ocurra eso también, ¿no? Bueno, más bien se esperan grandes cambios, digamos, en las personas. Claro, y es interesante revisar una película como esa porque no solo porque es un buen road trip, sino porque pues veíamos los inicios de un Cuarón haciendo mancuerna con el chivo, ¿no? Y viendo ahí que pueden hacer con elementos muy distintos al espacio exterior, ¿no? O sea que se podía trabajar simplemente con un carro viejo y una carretera rumbo a la playa en algún lugar de Oaxaca, ¿no? No sé. Sí, o sea, aquí tenemos como en una película ya con sus añitos, la primera conjunción de los que luego van a volverse así como los grandes nombres del cine mexicano, ¿no? Cuarón, Lubezki y por el otro lado tanto Diego Luna como Gael, ¿no? García. Cada uno de ellos después va a tener su carrera exitosa en mayor o menor grado. Cada uno de ellos son como representativos del cine nacional y motivo de orgullo para todos aquellos que de repente les guste este tipo de cosas de colgarse en el carro del triunfo de alguien más. Pero parece ser o bueno, más bien esta es como cuando los cuatro, si no perfectos desconocidos, si eran gente empezando a chambearle, ¿no? Entonces, exactamente. Pues digan otra, ¿no? Yo tengo una mención también de, como dice Beto, de las anteriores de la gran discusión de si es o no es una road trip, Los viñedos de la ira, también del maestrazo John Ford. Esa es de 1940, está basada en la novela de John Steinbeck y los viñedos de la ira de Grapes of Wrath. Me cuesta mucho trabajo Wrath a esta hora de la madrugada, así Grapes of Wrath. Pero bueno, ¿por qué dicen tanto de madrugada si no es de madrugada? Es de madrugada, pero bueno, no en algún lugar del mundo. Es de día. En algún lugar del mundo. Sí. ¿No? Eso que se ve es el sol. Pero bueno. Es la contaminación radioactiva. Esta película que nos narra el viaje de una familia desde el castigadísimo norteamericano en dirección hacia el prometido oeste en los años 20 norteamericanos de la Gran Depresión, y que nos narra cómo ellos, enfrentados a la pobreza y a la crisis y al desempleo en el este norteamericano, reciben la noticia de que en el oeste, allá en California, en la soleada California, está la tierra prometida, que hay que ir para allá y que ahí vas a conseguir otra vez trabajo y que ahí hay lugares en donde contratarse y que ahí sí hay dinero.
Esta familia se mueve en un automóvil estartalado y viaja para descubrir campamentos de refugiados, hambre y penurias, exactamente igual que del lugar donde vienen, ¿no? Y también tiene este sesgo de el camino, las peripecias del camino. Curiosamente, a pesar de que la película es muy sombría, la novela de Steinbeck es aún más sombría que la película. La película tiene como sus dejos de optimismo ligero al menos. Y aparte es una película rara para la época en la que se hace. En esa época, en 1940 y todo, las épocas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en los estudios se pide que haya películas que ensalcen el patriotismo, que ensalcen la bondad, que ensalcen la belleza, el heroísmo, que sean cómicas, ligeras, y una película como los Viñedos de la Ira rompe un poquito con este tono, pues, con esta manera de narrar de la época. Yo la colocaría también como una road trip o como una aproximación a los road trip particularmente interesante de ver. Muy bien, pues creo que con esto podemos entonces concluir este pequeño recorrido por las road movies. Y nos haría falta entonces despedirnos individualmente. Bueno, diciendo que pueden. ¿Sí haría falta? Sí. ¿O cortamos aquí ya? No, ¿cómo crees? Okay. O sea, no, ¿qué le pasa? A lo mejor ese pelangoche de ahí ya que está largando, no sé a dónde tengas que ir. ¿Quieres dormir? Sí. Quiere ir a recoger el pan o algo por el estilo. Sí, no, diciendo que nos pueden escribir, contactarnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @toma3podcast, así todo junto. Sí. No contestamos mensajes directos. ¿No? No. Pero si el chiste de la interacción... No, yo no le voy a contestar directamente. ¿Qué tal que son para ofertas grotescas o obscenas? Sí. Bueno, sí, sobre todo ustedes no contestan porque no tienen la cuenta. Sí. Yo sí voy a contestar, queridos amigos. Si son mensajes obscenos se los paso a esos muchachos, entonces no hay problema ahí. En el correo también estamos como toma3podcast@gmail.com y en los twitters particulares @pollocinéfilo, @chdro y @victorgelio. Y nos despedimos diciendo, pues, manténganse en el camino, señoras y señores, así, damas y caballeros, manténganse en el camino. You ain't heard nothing yet. You ain't heard nothing yet. Él va a quitarse antes que... muy bien. Antes que hasta luego. Una hora. Don't cry, Goody, don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie, goodbye.